Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. Semanas frenéticas en la República Argentina, cargadas de información política en relación a la conformación de las listas que van a competir en las próximas PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Mucha expectativa había acerca de cómo iban a quedar conformadas las fórmulas, tanto a nivel nacional, tanto también en la provincia de Buenos Aires y también, por supuesto, la ciudad autónoma de Buenos Aires, en donde existe el bastión del PRO, ¿no? Uno de los principales lugares, el lugar donde nació el partido de Mauricio Macri y desde donde gobierna hace más de 12 años. Allí el Frente Todos logró un acuerdo y va a ir finalmente Matías Lamens, presidente de San Lorenzo, como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo va a acompañar la periodista Gisela Marciota. Esa va a ser la fórmula del Frente Todos, una de las principales fórmulas de la oposición. Por el lado de La Baña también va a ir Matías Tombolini como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En el resto no hubo demasiadas sorpresas, pero bueno, quedaron conformadas las listas tanto a nivel nacional como provincia como ciudad de Buenos Aires, y esto ha generado, por supuesto, muchísimas rispideces, algunos cambios de camiseta a último momento, que después seguramente vamos a hacer referencia en futuros programas. Vamos a hablar de uno de los cambios de camiseta, o no tanto. Estamos hablando de Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente, que va a acompañar a Mauricio Macri para tratar de encontrar una reelección desde octubre. Miguel Ángel Pichetto llega como ese aire fresco peronista para Cambiemos, algo contradictorio, ¿no? Al menos desde el mismo espacio de Cambiemos genera ciertas rispideces, por supuesto, la llegada de Pichetto, pero vamos a escuchar un pequeño perfil de esta nueva estrella del PRO, que es Miguel Ángel Pichetto, que no se diferencia bastante, al menos de su líder político Mauricio Macri, en algunas expresiones que tuvo alguna vez. Pero ¿quién mejor para definir a Pichetto que el mismísimo Mauricio Macri? Hace algunos años, ¿no? Esto lo hemos escuchado en el programa anterior, pero vamos a escucharlo nuevamente. Esto decía Macri de Pichetto. Dale. Hace 25 años que vos ves que es el mismo grupo de gente. Ajá. Que cambia el presidente, pero los de abajo son todos los mismos. Ahí yo lo ejemplifico con Pichetto. ¿Lo ubicás a Pichetto? Sí. El presidente del bloque para la gente de la Cámara de Senadores del peronismo. Sí. Pichetto fue el presidente del bloque de senadores del peronismo con Menem, con Duhalde. Pero Mauricio, con el PRO, ¿cree que te nombra algunos del PRO? Pará, déjame terminarte. Con Menem, con Duhalde, con Néstor, con Cristina. Y si gana, ¿y quién va a ser jefe del bloque? Y Pichetto. En el PRO no, porque ¿Y Melconian con quién estuvo? Ahí lo pinta, ¿sí? De cuerpo entero a Miguel Ángel Pichetto, en donde dice que, bueno, estuvo en prácticamente todos los armados peronistas de la democracia para acá. Estuvo con Menem, estuvo con los Kirchner y ahora está con el mismo, con Mauricio Macri. Bueno, este es Miguel Ángel Pichetto, se va acomodando evidentemente en todos los oficialismos y ahí él intenta obviamente sobrevivir, es un gran sobreviviente, ¿no? ¿Qué opina Miguel Ángel Pichetto de la gente que vive en el conurbano bonaerense y por qué no también en las villas miseria? Esto piensa Miguel Ángel Pichetto. Lo mencionaba usted al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Es una figura central de la vida argentina, de la política argentina, de la Argentina potente, no de la Argentina oscura del conurbano. Hay otra Argentina que es más luminosa, ¿no? La del conurbano o de la Villa 31 que estamos refaccionando. Esa Argentina te manda a la noche más oscura. Para seguir con esta especie de radiografía, perfil que estamos trazando del candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, vamos a escuchar qué es lo que piensa acerca de la colectividad judía, ¿sí? ¿Estamos ante un antisemita dentro del gobierno? Vamos a escucharlo. Un atentado muy grave que le costó la vida a argentinos en el denominado atentado de la AMIA. Argentinos de religión judía y argentinos que estaban en ese lugar. Argentinos de religión judía y argentinos que estaban en ese lugar.
Ahora, ¿qué opina de los extranjeros, de las personas que vienen de países limítrofes a radicarse en Argentina o a trabajar? Esto opina Miguel Ángel Pichetto. La Argentina tenía que cuidar que no podía seguir haciéndose cargo de miles y miles de pobres que vienen a la Argentina a vivir en el espacio del conurbano. Bueno, acá hay un punto bastante en común con su nuevo jefe político, Mauricio Macri. Esto pensaba Mauricio Macri hace algunos años nada más. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. De la vereda enfrente, una de las referentes que empieza a emerger en la ciudad de Buenos Aires, en las listas del Frente Todos de la ciudad de Buenos Aires, es una joven de 19 años, Ofelia Fernández, que justamente lleva ese apellido, ¿no? Ahora tan referenciado en este frente, que surgió de la militancia estudiantil en el Colegio Nacional Pellegrini. Ahora es candidata a legisladora por la ciudad de Buenos Aires en este frente denominado Todos. Y vamos a escuchar un pequeño perfil acerca de sus ideas, en este caso que tienen que ver con lo que ella representó durante algunos años allí en el Nacional Pellegrini acerca de la educación. Vamos a escuchar entonces a Ofelia Fernández. Uno piensa en el desarrollo del relato del oficialismo y pasaron de podemos vivir mejor a estábamos demasiado bien. Entonces, evidentemente, ellos buscan pasarla peor. Digo, es explícito su discurso al respecto. El tema es cuánto el pueblo argentino está dispuesto a someterse al sufrimiento, digamos. Y yo creo que es lo que nos piden sacrificio y demás. Entonces, evidentemente, el mal está y es asumido de ambos lados. Uno, estadísticamente, se están repartiendo más planes sociales ahora porque evidentemente hay menor acceso al empleo, básicamente. Los índices de desocupación son realmente dramáticos y me parece que también hay algo en eso del mérito y el lugar del Estado que es evidente. Hay yo que tengo 19 años, hay una buena parte de la juventud que mérito quiere hacer y que quiere salir adelante, como bien decís, pero es inminente que el Estado tiene que tener una intervención ahí. Por ejemplo, con las becas Progresar, mi rubro, yo vengo del movimiento educativo, fui presidenta de mi centro de estudiantes, aumentar en un 0%, con casi 50% de inflación, a las becas Progresar, que son un acompañamiento y una ayuda para poder educarte, es decir, por más mérito que tengas, no me importa, y no hacerse cargo de que las condiciones como gobierno vos las construís, y recortar cualquier posibilidad de que el que quiera salir adelante pueda. Entonces me parece que hay una contradicción bastante fuerte. Quien obviamente no estuvo contento cuando se enteró de esta noticia fue Eduardo Feynman, ¿sí? El archienemigo de los estudiantes, en especial de los que toman colegios, y obviamente emitió su opinión acerca de la candidatura de Ofelia Fernández. Juan Grabois, que estaba desde hace mucho tiempo buscando esta unidad amplia, que sea Cristina candidata y demás, la acompañaba siempre a tribunales, logró Itaí Hackman en la lista de diputados nacionales y muy probablemente en un lugar entrable, todavía no estaba definido cuál, no sé si Mariana ya lo tiene, Ofelia Fernández, una joven, 18 años, que salió del Colegio Nacional Pellegrini, que también está siendo candidata a legisladora porteña por Juan Grabois. ¿Cómo se llama? Ofelia, ¿no? Ofelia Fernández. Ofelia, claro, que se hizo famosa por tomar el colegio. Claro. Es muy interesante esto, ¿no? Tomás el colegio, te convertirse en la líder de la toma de los colegios, la piquetera de los colegios y llegás a la Cámara de Diputados. Es maravilloso. Sobresale y... Claro, es genial, es genial. Ahí estaba, Eduardo Feynman, contentísimo con la elección de Ofelia Fernández. Más adelante vamos a continuar hablando acerca de lo que está pasando con la economía. Cómo está la economía de Cambiemos en un año de elecciones. En instantes nada más. Esto es En el Nombre de Orson. Desde FM Freeway 90.7 retransmite en la radio pública de Ituzaingó 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y las radios de la red de medios del oeste y también La Voz de Cristina. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson, con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson. Sexta temporada. 6 años defendieron tus intereses. En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson.
No nos temen por lo que decimos, nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. Momento de revisar el disco duro y vamos ahora a escuchar a la vicepresidenta de la Nación, que no va a renovar ese espacio que ha obtenido en estos últimos 4 años como vicepresidenta. Es un destino por el momento desconocido, el de Gabriela Michetti, que va a dejar de ser la vice de Macri y ahora será Miguel Ángel Pichetto, en el caso de que obviamente gane Macri las elecciones. Gabriela Michetti habló en los últimos días acerca de la inflación, esto que preocupa bastante, no solo a los argentinos, sino al gobierno, que está bastante desorientado en estos últimos 3 años y medio. No supo cómo calmarla, cómo bajarla, cuando antes decían que era algo muy fácil. ¿Cuál fue la explicación que encontró la vicepresidenta? La escuchamos a continuación. Este es un tema que no solo atañe al gobierno, primero. Creo que este es un tema que nos atañe a toda la sociedad y no solo a la política, porque a veces se le carga mucha tinta a la política, a pesar de que yo creo que obviamente somos los más responsables en términos de que las decisiones que tomamos impactan en la gran mayoría. Pero creo que hay un tema cultural de la Argentina que todos tenemos que asumir. Me parece que hay cosas de la cultura que tenemos que cambiar, que empiezan por cada persona. Luego por cada sector, por cada comunidad. Y a mí me parece que ahí hay mucha responsabilidad. Ahora, cuando voy a la de nuestra, la del gobierno, yo pienso que hemos hecho muchísimos cambios estructurales muy importantes, que lamentablemente están velados o tapados muchas veces por la cuestión más cotidiana, que es la de la inflación. O sea, la inflación es un tema, es una enfermedad de nuestra economía, que es una enfermedad muy rara en el siglo XXI. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá hay un tema más profundo que una medida económica o que decir pongo una tasa más alta, contraigo la masa monetaria, todas las cosas técnicas que hacemos, que por supuesto hay que hacerlas, pero que no alcanzan. Si no alcanzan, ¿no tendremos que estar viendo otras cuestiones culturales que le atañen a más gente que a un gobierno? Bueno, la culpa es de nosotros, claramente, ¿no? Es una cuestión cultural de los argentinos, por eso tenemos inflación. Es decir, cuando la mayoría de los países no tienen este problema o empieza a desaparecer a nivel mundial, Argentina tiene este tema cultural, según Gabriela Michetti, que es la inflación. Encabezamos el ranking y estamos en el puesto número 3 a nivel mundial. Obviamente Venezuela a la cabeza, después un país africano y después venimos nosotros, ¿sí? Estamos terceros en el ranking de inflación mundial, cuando antes decían lo siguiente. Mauricio, por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la petroquímica en Bahía Blanca, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. No era tan fácil, Mauricio, no era tan fácil. En el nombre de Orson. La economía en los últimos días dio señales bastante negativas y esto obviamente preocupa de cara a lo que van a ser las próximas elecciones al gobierno nacional, que empiezan a manejar encuestas que ilusionan a Marcos Peña, ilusionan a Mauricio Macri, porque ven cierta mejoría en la imagen del candidato. Esto lo dicen varias encuestas. La verdad, sinceramente, a uno le cuesta creer eso, ¿no? Cuando uno ve la realidad en la calle. Tiene más que ver, creo yo, con una cuestión de microclimas en determinados sectores muy politizados, en donde tal vez
creen ver cierta mejoría. Me parece que en los barrios sucede otra cosa, pero bueno, vamos a tener que esperar evidentemente para las PASO, para ver cómo está el termómetro electoral. Hay encuestas cruzadas, obviamente, hay encuestas que dan favorable a Fernández por más de 10 puntos, pero también ven esas mismas encuestas una mejora en las posibilidades de Mauricio Macri, ¿no? Subiendo algunos puntos. Los últimos datos del INDEC acerca del desempleo, mejor dicho, son realmente preocupantes. Alcanzan nuevamente los 2 dígitos, 10.1%. Hay 2 millones de desocupados en la República Argentina. La última vez que llegó a las 2 cifras fue en el tercer trimestre del año 2006. Fíjense lo preocupante que es este tema, que sigue creciendo el desempleo. No encuentran la forma de frenar este desempleo creciente. ¿En dónde preocupa más? En el conurbano bonaerense, porque registra indicadores muy adversos en ese espacio, en ese sector de la República Argentina. En el Gran Buenos Aires subió del 11.3 al 12.3, ¿sí? Y la subocupación pasó del 10.6 al 13.1%. Son cifras muy alarmantes que obviamente preocupan al presidente de la nación. Preocupan en el sentido electoral, ¿no? Claramente, porque si le preocupasen en serio, creo que hubiese hecho algo antes, porque hace 3 años y medio que está gobernando. Haber nombrado a Miguel Ángel Pichetto en este contexto es un intento de darse un baño peronista en medio de estos números preocupantes para Macri, que quiere mostrar su lado un poco más justicialista, si se quiere, en este momento tan delicado de la economía. Quiere mostrarse justicialista de la siguiente manera. Perón marcó varias guías para mí, que mejor que decir es hacer y que mejor que prometer es realizar. El salario mínimo en Argentina estaba en el puesto número 1 a fin de 2015, estaba en $580 el salario medido en dólares, el salario mínimo, y ahora está en $271. La caída del consumo es terrible, que en general uno cuando va al supermercado históricamente va y carga el changuito, pone las cosas, pero ha caído tanto el consumo que ahora las tenemos que sacar porque ya no las podemos llevar por lo caras que son. La industria y la construcción, caídas muy pero muy fuertes. En el caso de la industria es el 11º mes consecutivo, 13,4% de caída. 6,8% de caída en marzo, es la caída más fuerte de la economía en todo el gobierno de Mauricio Macri. Perón marcó varias guías para mí, que mejor que decir es hacer. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Y que mejor que prometer es realizar. Ahí estamos, ¿no? Con estas idas y vueltas de Macri con el peronismo. Cuando le conviene, cuando le convenía en el año 2015, ¿sí? Después dijo del 2015 que fue lo peor que le pasó en los últimos 70 años el peronismo a la República Argentina, y ahora recurre nuevamente al peronismo, llamando obviamente a más referentes y llevando a un peronista en la fórmula presidencial. Pero bueno, vamos a ver si realmente pueden de alguna manera frenar esta debacle económica. La inflación tiene registros, como decíamos hace un rato nada más, es la tercera inflación más elevada del mundo en este año 2019, solo superado por Venezuela y Zimbabue, ¿sí? Hace un año ocupaba el 7º puesto, es decir, estamos cada vez peor en el índice de inflación. En los últimos 12 meses Argentina tiene una inflación del 57.3%, ¿sí? Es realmente la inflación más alta desde enero de 1992, cuando registró el 76% de inflación interanual, ¿no? Recordemos que eso fue en el tramo final de la hiperinflación, ¿no? Así que realmente es impresionante lo que está sucediendo en los últimos días. Los datos de la recesión, ¿sí? La economía cayó 5.8% interanual en el primer trimestre del 2019. La lluvia de inversiones, recuerdan que decían que iba a venir con el macrismo. Bueno, la formación bruta de capital, que es el nombre técnico de la inversión, cayó un 24.6% en el primer trimestre, ¿sí? El consumo privado tuvo una contracción del 10.5%, el consumo público cayó un 0.2%. Datos terribles acerca de la economía, es decir, cae la actividad industrial, cae las inversiones que decían que iban a subir, sube la inflación.
Es realmente alarmante lo que está pasando en el país. Los datos de pobreza, por ejemplo, para no ser pobre, una familia necesitó en mayo 30.337 pesos, ¿sí? Según el INDEC, en un año la canasta básica subió un 61.1%. Para no caer en la indigencia se necesitan 12.086 pesos. Tenemos 1 millón de indigentes, ¿sí? Es realmente enorme lo que está pasando en la República Argentina. 1 millón de indigentes solamente en el conurbano bonaerense, ¿no? Es por eso digo, es muy delicado lo que está sucediendo. Un gran retroceso social en lo que deberá rendir cuentas la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas elecciones, ¿no? Si esto realmente la golpea o no. Evidentemente, si tenés 1 millón de indigentes más, me parece que hay un sector de la sociedad que no va a acompañar evidentemente al macrismo. Sin embargo, durante estos últimos años, a pesar de desarmar todos los tejidos sociales, productivos, lo único que hicieron fue tratar de convencerte de que si algo andaba mal era tu culpa, ¿no? Había que adaptarse a la incertidumbre de vivir de esta manera, como decía en algún momento el senador Bullrich. Bueno, realmente trataron de instalar ese discurso terrible. Vamos a escuchar qué es lo que vinieron diciendo en estos últimos 3 años. Desafío no puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. La desocupación, que creció a los 2 dígitos, como no ocurre desde hace 15 años en la República Argentina. El único camino genuino para salir verdaderamente de la pobreza es el trabajo. Un dato oficial del año 2015, que el desempleo estaba en el 5,9. Hoy está en el 10,1, casi duplica al año 2015. Crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. De entender que el no saber lo que viene es un valor. En los últimos días se conoció también que persiste el conflicto en la planta Siam, una empresa insignia décadas atrás, quebrada en el 2001 y recompuesta en el año 2014. Bueno, nuevamente en crisis. Vamos a ver qué es lo que decía la expresidenta allá por el año 2014. Empresa Siam, después del cierre de los años 90, ahora, en el día de hoy, vuelve a inaugurarse esta planta aquí en la localidad de Avellaneda. Decirle a todos los trabajadores argentinos que cuidemos lo que tenemos. Tengamos todos la fortaleza, empresarios, trabajadores, funcionarios, provinciales, municipales, la fuerza, la entereza, la inteligencia de poder sostener este modelo industrialista, fundamentalmente, que aumentó exponencialmente, fue el que mayor aumentó el Producto Bruto Industrial en toda América Latina en la última década. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news. En el Nombre de Orson. 6 años defendiendo tus intereses. Momento de fake news. Vamos a analizar algunas de las noticias que andan circulando, en este caso por redes sociales, porque hay un falso aviso de Verónica Magario que dice: quiero hacer por Buenos Aires lo que hice por La Matanza. Esto está circulando, tiene una tipografía similar a la que utiliza Unidad Ciudadana, pero no pertenece a ese espacio. La pieza no fue publicada en ninguna de las redes sociales de Unidad Ciudadana, de la intendenta de La Matanza o de su compañero de fórmula, Axel Kicillof. La imagen del cartel tampoco es oficial, sino que fue tomada por un fotógrafo del diario La Nación, ¿sí? Esto es importante remarcarlo. Tanto del sector de prensa de Magario como el de Kicillof confirmaron que se trata de una pieza fabricada. Circula en redes sociales este supuesto aviso de campaña de Magario diciendo, como decíamos recién, quiero hacer por Buenos Aires lo que hice por La Matanza. La imagen circuló en Twitter con más de 1.700 retweets y 6.000 me gusta. En Facebook fue compartida más de 600 veces por la cuenta, fíjense, ¿no?
no vuelven más. Desde ese lugar es donde se empezó a dar circulación a este falso flyer, por llamarlo de alguna manera, de Unidad Ciudadana. El sitio Reverso, que está haciendo un relevo de noticias falsas, encuentra también esta misma situación y dice que está siendo difundido por usuarios afines a Cambiemos con el hashtag no vuelven más, porque además debajo de estas mismas publicaciones publican casillas, calles de tierra, montañas de basura, digamos ligando esta publicación con otras realidades del partido de La Matanza, que son algunas viejas, otras nuevas, pero intentan obviamente generar esta confusión, ¿sí?, para desprestigiar la campaña de Kicillof y Magario en la provincia de Buenos Aires. Seguimos en esta ola de desinformación, en este caso un dicho del presidente Mauricio Macri que anda circulando a través de las redes sociales, a través de una página llamada Big Times News. Esto es falso. Macri dijo que no es tan necesario el feriado del Día de la Bandera. Bueno, finalmente se trata de una noticia falsa. Fue compartido en muchas redes sociales. Supuestamente lo habría manifestado en una entrevista radial el miércoles último, pero no hay registro de ninguna entrevista del presidente ese día. En la desinformación, en la nota que desinforma, explican que el jefe de gabinete habría anunciado que se quitaría ese feriado, pero la consulta que hace en este caso el espacio de Reverso indica que esta información es falsa. Según la gente de Reverso, este sitio, como decíamos, Big Time News, ya ha sido relevado en ocasiones anteriores también con información falsa. Hay que estar realmente muy atentos a la hora de buscar información o replicar información, porque uno puede caer evidentemente en situaciones que son falsas. Un relevamiento internacional de los últimos días que se conoció dice que el 75% de las personas que utiliza redes sociales, que utiliza internet, se ha autoconvencido o ha creído alguna vez una noticia que resultó ser luego falsa, ¿no? Bueno, yo creo que esa cifra debe ser un poco mayor y realmente estamos sometidos a mucha información falsa, no solo de redes sociales, sino también de grandes medios, que paradójicamente también ahora forman parte de este consorcio de periodistas llamado Reverso para decir que es falso y que no es falso, algo bastante paradójico, pero bueno. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra, en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas y se sienta Juan Carlos Monedero. En este caso es un politólogo, profesor en varias universidades de España, ensayista, político y también forma parte de Podemos allí en España. Hizo una radiografía como pocos de la República Argentina, del momento actual del país. Lo escuchamos. Lo que pasaba en Europa se iba para América Latina, y lo que pasa en América Latina termina también llegando a Europa. En Argentina ahora mismo están hablando del tarifazo, que es la expresión gráfica de que te dan con las tarifas en la cabeza hasta que te la rompen. Macri, el amigo de los gobernantes europeos encorbatados, logró que el país entrara en crisis económica en 2018. La derecha, que siempre hizo de la lucha contra la inflación su estandarte, ha llevado al 47,6% en la subida de los precios en el país. El peso fuerte prometido en campaña se ha traducido en una enorme depreciación de la moneda, y los gritos desesperados de que Argentina mantendría la soberanía se ha traducido en la petición, con visos incluso de irregularidad, de un rescate de 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Como ocurre siempre cuando los latinoamericanos le venden sus países al Fondo Monetario, los préstamos vienen con tarifazos en la cabeza de los pobres, es decir, con subidas bruscas de bienes básicos que son los que consumen las mayorías del país. Macri, el amigo de la derecha europea, ha traído, pese a sus promesas, nuevos aumentos en los precios del transporte público, el 38% respecto del precio actual. La tarifa de la luz ha subido el 55% en la ciudad y provincia de Buenos Aires y el 35% en el conjunto de la nación.
Y sumadle el gas, el pan, la fruta, la carne, los libros. Ay, este domingo se fue la luz en toda la Argentina durante 10 horas. Estaba allí y pensé que me iba a quedar en el país. Llovía, todo apagado, los semáforos no funcionaban y el aeropuerto... Claro, el aeropuerto pues se convertía en un caos. No funcionaban los trenes, no funcionaba el metro. Ay, la derecha argentina siempre conectada con los capitales internacionales y por supuesto y con cuentas bancarias, por lo general en paraísos fiscales, siempre recorta inversiones en los bienes públicos. Y entonces, después de esos recortes, como ocurre en España o en Italia o en Francia, pues descarrilan los trenes, se llenan las listas de espera de los hospitales, los pobres empiezan a mirar en los cubos de basura, los universitarios no pueden seguir siendo universitarios y las mujeres, la mayoría, se empobrecen. Y en Argentina se va la luz 10 horas. No en la Venezuela de Maduro, en la Argentina de Macri. Con Cristina Fernández de Kirchner pusieron 2 satélites en órbita. Y Macri va y funde los fusibles del país. Eso sí, hace unas campañas electorales como de Hollywood. Y los pobres, incluso deslumbrados, le votan. Y incluso algún peronista, escorado hacia la extrema derecha, se va con él. Ser peronista en Argentina hoy significa 2 cosas. Una, tan vacía que no significa nada. Ser peronista es como ser argentino o latinoamericano, no sé, o hablar español, o vivir en Buenos Aires. Es algo tan desvaído que no sabe a nada porque puede saber a cualquier cosa. Pero ser peronista también puede tener sentido si se mira en la familia kirchnerista. Hoy, ser peronista es estar en el kirchnerismo. Esa intuición de estar con las mayorías, de no querer plegarse a ningún poder extranjero, de defender los valores republicanos que convierten a la nación en un espacio de dignidad. Ser argentino, ser peronista, ser kirchnerista es defender tu escuela pública, es defender tu hospital público, es defender ese país que no dejaba a nadie detrás. En las elecciones en Argentina se presenta Macri, un ineficiente político que ha empobrecido al país y le ha quitado ese toque que tenía. Hace fórmula con Pichetto, un antiguo peronista conservador que tiene tantos carnets como le pide a su oportunismo y tan poca patria como la derecha argentina ha solido no tener. Enfrente, Cristina como vicepresidenta y Alberto Fernández como presidente. Con una tarea que no es fácil, rescatar lo mejor de lo que se construyó y aprender de todos los errores, aprender de verdad. Con Macri, la metáfora de que se ha ido la luz 10 horas es demasiado evidente. Ese señor se ha convertido en un gafe, un yeta, un mufa. A Argentina le toca recuperar su futuro y va a encender la luz en el continente porque toca relevo. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. En el nombre de Orson. El referente del espacio Todos, Leonardo Santoro, estuvo hablando desde América Noticias 24 y habló acerca de esta batalla cultural que está dando Mauricio Macri, ¿no? En un sector determinado de la sociedad que termina de alguna manera aceptando el ajuste que está haciendo el mismo gobierno, ¿no? Trata de responder esta cuestión de por qué los que están peor que con Cristina siguen apoyando a Mauricio Macri, ¿no? Ese sector, ese núcleo convencido de que este camino es el correcto a pesar de que están bastante peor que antes del 2015. Vamos a escuchar entonces a Leandro Santoro. Me parece que un país que produce alimento para 400 millones de habitantes que no le pueda remorfar a la gente es una locura, La política no tiene sentido si no logra ponerle límites a ciertos negocios privados que expolian a la sociedad. En un país que tiene la tasa de interés del 72% y que permitimos que los bancos y los fondos de inversiones se la lleven en pala como se la llevan, esto lo que estamos viendo es absolutamente inhumano. Creo que lo que no hay que comprar es el discurso de un sector de la derecha reaccionaria que dice que los pobres son pobres por su culpa. Porque ¿cuál es el proceso de legitimidad social que van a tratar de instalar para salvar la democracia liberal y que siga siendo todo como hasta ahora? Echarle la culpa al pobre. El discurso de la derecha hoy es: la Argentina tiene un problema de déficit fiscal y para resolverlo hay que bajar jubilaciones y cortar planes sociales. Esto es lo que está pasando. El debate es ¿Sabés cómo te la cortan? Ni siquiera te cortan el pero sistema. Quieren instalar, termino con esto, quieren instalar la idea de que el pobre es pobre por su culpa y que el Estado no tiene que asistir. Ellos le pegaron en una suerte de ideal aspiracional de los argentinos. Yo creo que mucha gente siente que si dice que vota al PRO o que vota Cambiemos, forma parte de una élite, claro, tiene un prestigio, se diferencia. Yo estoy mal, pero creo que vamos a ir bien. ¿Por qué? Si en realidad
año tras año la cosa va empeorando, porque la verdad, vos podés decir, mira, estamos igual que como nos dejó Cristina, pero yo creo que vamos a estar mejor. Lo que es incomprensible es que vos digas, estamos mucho peor desde donde nos dejó Cristina, pero creo que los próximos 4 años la cosa va a mejorar. Hay un componente emocional, me parece a mí, que el tema aspiracional también es muy importante. Y por último, está claro que estos tipos lo que han hecho para victimizarse es construir un eje moral. El eje moral es que acá hay mafias que hace muchos años, hace 70 años que gobiernan la Argentina, por eso, digamos, en el Día de la Bandera se lo tiran contra Moyano, y ellos vendrían a hacer, digamos, la pureza y la transparencia. Es mentira que hay un proceso de transparencia en la Argentina, digamos, lo que es un proceso de estigmatización sobre un sector de la sociedad y de la política, digamos, pero la verdad es que esto no tiene una agenda moral. Entonces construyen esta agenda moral, esta falsa agenda moral, a los efectos de poder justificar sus fracasos políticos. Vos me preguntabas, ¿no hay una autocrítica? Por supuesto que hay una autocrítica. De hecho, la lista que estamos presentando desde el Frente para Todo es una lista que no se puede objetar, digamos, que haya ni personas sospechadas de corrupción ni nada que se le parezca. Y el que le encabeza, que es Alberto Fernández, es una persona que ha marcado diferencia. A ver, mirá si no habrá autocrítica, que probablemente la persona más crítica de Cristina durante los últimos 4 años, hoy elegido por Cristina Fernández de Kirchner, encabeza la fórmula presidencial. Eso significa que Cristina leyó que había una situación que había que atender, un reclamo que había que atender, y de hecho en las encuestas que planteaba recién Sheila, la fórmula ha mejorado su capacidad electoral, de retención electoral y de crecimiento a partir de que aparece Alberto como candidato a presidente. Hasta acá en el nombre de Orson, gracias por haberse quedado hasta el final. Nos reencontramos la próxima semana desde FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzaingó 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y La Voz de Cristina. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.